Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. Hoy vamos a adentrarnos en el modelo de oferta y demanda y en concreto os voy a explicar algo más sobre el lado de la demanda. Empezaremos por la ley de la demanda. La ley de la demanda es una de las dos grandes leyes fundamentales de la economía, junto con la ley de la oferta que veremos en vídeos consecutivos. Esta ley es una ley basada en la observación empírica, es decir, está basada en el comportamiento real de los individuos y nos dice que a medida que los precios suben, la gente compra menos cantidad de un producto. O al revés, la gente comprará más cantidad de un producto cuando los precios bajen. La razón que hay detrás de esta ley de la demanda es muy sencilla y consiste en que todo en la vida cansa. Es decir, como veíamos en el tema 1, la valoración individual que cada uno damos sobre nuestros precios de reserva, es decir, lo que estaríamos dispuestos a pagar por un producto, depende de la escasez o no que tengamos de ese determinado producto. La ley de la demanda, desde el punto de vista gráfico, se transforma en lo que llamamos la curva de demanda. La curva de demanda nos relaciona en el eje vertical el precio de un determinado producto y en el eje horizontal la cantidad de ese determinado producto. Por ejemplo, los euros que cuesta cada kilo de cigalas con la cantidad de kilos que compremos. Por el primer par o por el primer kilo de cigalas estaríamos dispuestos a pagar mucha cantidad de dinero, ya que no hemos comido todavía nada de cigalas y además nos gustan. Por lo tanto, nuestro precio de reserva es elevado. Sin embargo, por el segundo kilo de cigalas ya estaríamos dispuestos a pagar un poco menos, porque aunque nos sigan gustando, ya nos hemos comido un kilo antes. Así sucesivamente nos pasará con el resto de kilos de cigalas. Cada vez estaremos dispuestos a pagar menos, ya que la escasez de ese producto cada vez es menor y por lo tanto empezamos a estar saciados de ese producto. Por cada unidad adicional, uno está dispuesto a pagar menos. Esto se traduce gráficamente en que las curvas de demanda van a tener siempre pendiente negativa, es decir, van a ser relaciones decrecientes entre el precio y la cantidad de un determinado producto. Ojo, para que esta relación, es decir, para que esta ley de la demanda se cumpla, existe un supuesto básico, que es el que llamamos en economía ceteris paribus. Ceteris paribus significa manteniéndose todo constante. Es un latinajo, viene del latín. Por ejemplo, ¿qué se tiene que mantener constante para que se cumpla la ley de la demanda? Se tiene que mantener constante nuestra renta. Si nos tocase la lotería, suponiendo que nos siguen gustando las cigalas, a pesar de que las cigalas fueran más caras, seguramente compraríamos más cantidad, ya que al tener más dinero compraríamos más de todo lo que nos gustase. Un ejemplo de esto es el tema de las marcas blancas. Las marcas blancas aumentan el consumo cuando nuestra renta disminuye, mientras que si nuestra renta aumenta, cambiaremos esas marcas blancas por productos sustitutivos de marcas con más fama. Otra de las variables que están detrás de la demanda y que para que se cumpla esa ley de la demanda tiene que permanecer constante son nuestras preferencias. Veremos las preferencias y los gustos en temas posteriores. Pero un ejemplo de esto son las modas. Las modas hacen que aunque el precio de un producto sea mayor que antes, la cantidad que consumamos de ese producto también sea mayor, es decir, se incumpla esa ley de la demanda. Otra de las variables es el precio que tengan los bienes relacionados con el que estéis analizando, ya sean bienes complementarios y por lo tanto, si los bienes complementarios cambian sus precios, tendremos que ajustar también la cantidad del producto que estamos analizando y lo mismo sucede si los bienes fueran sustitutivos, aunque la relación será obviamente opuesta. La última de las variables que están dentro del supuesto de ceteris paribus son nuestras expectativas, es decir, tendremos que tener en cuenta que las expectativas deben permanecer constantes para que se cumpla esa relación de demanda que hemos explicado al principio de este vídeo. En resumen, tenemos una función de demanda que nos relaciona la cantidad de demanda de cualquier producto con una serie de variables, empezando por el precio de ese producto, y otra serie de variables que están dentro del supuesto de ceteris paribus, que son la renta, el precio del resto de bienes, nuestros gustos y preferencias, las expectativas y el tamaño de mercado siempre que estemos trabajando con demandas no individuales. La curva de demanda hemos dicho que tenía pendiente negativa. Esa pendiente negativa era consecuencia de la ley de demanda, que observa que la cantidad demandada de un bien disminuye cuando aumenta su precio y aumenta cuando baja su precio, siempre que se mantenga todo lo demás constante, es decir, siempre que se cumpla el supuesto ceteris paribus. Tendremos movimientos a lo largo de la curva de la demanda cuando cambie el precio de ese bien, es decir, pasaremos del punto A al punto B cuando el precio de ese bien haya bajado de P sub A a P sub B y ajustemos la cantidad consumida de Q sub A a Q sub B.
Mientras que si cambia cualquiera de las otras variables, renta, precio de otros bienes, nuestras preferencias, entonces se desplazará toda la curva de demanda de forma paralela hacia afuera o hacia adentro en función de cuál sea el cambio que haya afectado a esa demanda. Ahora os toca a vosotros. ¿Seríais capaces con los datos de la siguiente tabla de dibujarme las dos curvas de demanda asociadas? ¿Seríais capaces de darme al menos 3 explicaciones para el desplazamiento de la demanda que ha existido entre el año 2000 y el año 2019?